bienvenidas a su programa Ser Mamás, el programa que hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar aquí apoyándolas y fortaleciéndolas en este tema de crianza, llevándoles toda esta información que puede educar y transformar sus hogares. Hoy estamos con Diana Casas y Felipe Arango hablando de otro tema muy importante que es el género, el tema de género en general, valga la redundancia, el tema de género, o sea, porque es un tema del que se está hablando mucho últimamente, pero que muy pocas personas comprendemos y nos vamos a unos límites de machismo, feminismo y vamos también ahí como creando unos conflictos. Entonces hablar del tema de género, porque dentro de este tema caben muchos aspectos, entonces hablemos un poquitico, Diana y Felipe, de qué es ese tema de género. Ok, bueno, pues primero entender el concepto como tal, ¿cierto? Entonces género, digamos, es la construcción social que tenemos sobre qué es ser varón y qué es ser mujer. Entonces, normalmente al tema de género pues se le atribuyen muchas cosas. Si yo te digo que es ser varón, entonces como que de una vez a la cabeza se nos viene una cantidad de cosas. Si yo, por ejemplo, en algún ejercicio que realizo, yo digamos pongo como palabras, por decirte, palabras como dócil, agresivo, infiel. Entonces ya como que las personas en general vamos atribuyendo cada una de esas palabras a lo que hemos construido socialmente como ser varón y ser mujer. Sí, tiene que ver como con la masculinidad y la feminidad. Entonces nosotros hemos venido en una cultura que eso pues no es un secreto para nadie, una cultura patriarcal y machista que no solamente es fomentada por los hombres, sino más aún, tristemente, por las mujeres. A veces por falta de información, a veces porque es un constructo social y cultural pues que digamos ha venido como marcado de generación en generación. Entonces a nosotros nos han enseñado cómo se tiene que comportar una mujer y qué tiene que hacer, cómo se tiene que comportar un hombre y qué tiene que hacer, y desde ahí empiezan a marcarse unas diferencias muy grandes, entre ellas las que no tienen que ver con equidad de género, que es como por ejemplo ver al hombre y a la mujer como si fueran cosas contrarias. Si por ejemplo hiciéramos un ejercicio en este momento donde yo les digo palabras para que ustedes me digan el contrario, por ejemplo, si yo digo luz, normalmente ¿qué respondería la gente? Sombra, ok. Por ejemplo, si yo digo día, noche, ok. Y si yo digo hombre, ¿cuál sería el contrario? Entonces la respuesta de la comunidad en general sería mujer. Y resulta que desde ahí empezamos a construir algo que es que el hombre y la mujer somos iguales, o sea, somos seres humanos. ¿Qué será lo contrario del hombre? No sé, podría ser la respuesta un animal, exactamente. Pero hombre y mujer estamos en el mismo punto, o sea, somos seres humanos. Entonces, bueno, es como todo lo que tiene que ver con ese tema de equidad de género. Ya, pues ahorita te explico un poquito más. ¿Qué quieres aportar? Pues quiero aportar un poco desde la conceptualización para ir también mirando los términos. Yo creo que aquí juegan 4 cuestiones o 2 que son 4 conceptos. Uno, el concepto de masculino y femenino. Esa construcción se hace desde el género, ¿cierto? También hay hombres que tienen digamos, sentires femeninos, un estar en el mundo femenino muy arraigado y muy puesto, y se nota un ser femenino, y hay mujeres también que tienen un ser masculino adentro y también lo manifiestan, se nota mucho en la realidad. A partir de ahí también se hace el género, y es muy importante también reconocer que tanto mujeres como hombres contamos, como tú lo estabas diciendo ahorita, no solamente porque se complementan, que yo soy hombre y me complemento con la mujer, sino que dentro de mí también hay una mujer, y dentro de la mujer también hay un hombre. Y ahí esa dualidad del ser. Exactamente, es una cualidad del ser. O sea, usted no se puede imaginar un hombre sin aspecto femenino, o usted no se puede imaginar una mujer sin aspecto masculino. Podemos hablar de los aspectos femenino y masculino, por ejemplo, el femenino, esa capacidad para la ternura, para el estar con el otro, para la fertilidad, para el cultivo, ¿cierto? Para la compasión, tantas cosas que tiene el femenino como posibilidades. El masculino, que será reconocido, la fuerza, la creatividad. Y no es que yo estoy diciendo que los hombres son fuerza y creativos, dentro de la mujer también están esas posibilidades. 2 conceptos. Y los otros 2 son el de machismo y feminismo. A ver, yo he reflexionado un tanto sobre el tema filosóficamente
Históricamente el tema de las mujeres es muy teso porque históricamente la sociedad entera está en deuda con las mujeres, ¿cierto? Pero esa deuda no se puede venir a cobrar como se cobra una deuda de la mafia, ¿cierto? Entonces, muchas veces el machismo y el feminismo lo confundimos, el feminismo con antihombre y el machismo con antimujer. Y no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, el machismo provenga del hombre o de la mujer. Ahorita hablabas que hay mujeres que se tratan de manera machista a sí mismas, a sus hijas, a su entorno. Eso es machismo. ¿Cómo es machismo? El machismo tiene que ver con la posición vertical frente a la vida, con la orden, con usted obedece y yo mando. El feminismo, que es la apuesta teórica de la posmodernidad de tantas cosas, es, hombre, si nosotros podemos conversar, si nosotros podemos, todo lo que hemos hablado aquí del diálogo, de la autoestima, de tantas cosas que hemos hablado acá, desde una perspectiva femenina y feminista se puede abordar, porque es que es muy diferente así. Usted tiene que tener buena autoestima, eso es machismo, se lo puede decir una mujer o cualquiera, ¿cierto? O cómo podemos entre los dos construir una autoestima, eso tiende al feminismo. Entonces no es antihombre, es ver la vida diferente, darle esa perspectiva femenina a la vida. Cambiar el chip. Bueno, yo creo que aquí la responsabilidad de las familias de ser mamás es como ir rompiendo como con esos comportamientos que se han venido repitiendo por décadas y décadas y décadas en nuestra cultura con nuestros hijos, o sea, dejar de criar hijos príncipes y princesas, o sea, yo creo que desde ahí es muy importante romper ese ideal de princesa y romper ese ideal de príncipe a los niños, que es inevitable, y no estoy diciendo que es que vamos a hacerlo de manera abrupta y mejor dicho vamos a imponerles comportamientos a los niños, no, pero ir explicándoles de forma razonable, porque con los niños también se puede razonar de que podemos actuar diferente, que las niñas no nacimos para ser princesas, sino que también podemos ser la heroína de nuestra historia. Y para parir, si no quiere tener hijos, sí, puede no tener hijos. Sí, tranquilamente, como decía Diana en algún programa que hicimos con ellas, que si a la mujer no le gusta cocinar, ¿por qué lo tiene que hacer? O sea, si no es la pasión de su vida, la mujer no tiene que cocinar. Si la pasión de la vida es ser una pintora, pues pinta, que esa es tu pasión y ya. O sea, yo creo que desde la crianza con nuestros hijos podemos irlo practicando de esa manera, o cómo plantean ustedes para que nuestras familias apliquen ese tema de género con los niños. Pues bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Una es que, digamos, entendamos el tema de los estereotipos, ¿cierto? Que los estereotipos es cómo nosotros le vamos asignando cosas, cómo nos han enseñado a asignarles características específicas que solamente corresponden a la mujer o que solamente corresponden al hombre. Entonces, por ejemplo, en algún momento también recuerdo que tú me preguntabas eso, Kate, era, por ejemplo, con los gustos de los niños. En estos días yo veía una imagen en una red social donde aparecían unos niños, varones, jugando con con unas muñecas, entonces las tenían colgadas acá como portando las muñecas. Entonces la pregunta que se hacía en la red social era, ¿qué te da miedo que se vuelva? Pues sí, normalmente la gente pensaría en la respuesta que todos estamos pensando, ¿cierto? Y más abajito entonces decía, un buen papá. O sea, como nosotros, digamos, desde ese tema del juego, por ejemplo, desde el tema del uso de los colores. Saben que yo tengo una bebé de 3 añitos y en estos días quería comprarse una sombrilla y llegamos y ella quería la sombrilla azul y la señora de la tienda le dijo, no, es que esa es para niños. Mira que esa es la rosadita de princesas, y ella la miró y le dice, no, es que yo quiero la de carritos, y vamos, nos llevamos la sombrilla azulita. Entonces cosas como esas, o sea, nosotros los adultos somos los que le ponemos como el tinte de eso no tiene que ser así, porque a mí me enseñaron que tiene que ser rosado para las niñas y azul para los niños. Ese tema no, o sea, ¿cómo empezamos a romper con esos criterios de o es positivo o es negativo, o es para niños o es para niñas? No, empecemos a romperlo desde... te estás comportando como una niña, como exactamente, una princesa. O sea, si la niña quiere jugar con carritos, déjela que juegue con carritos. Si el niño quiere jugar con muñecas, déjelo que juegue con muñecas. O sea, eso no tiene por qué marcar el estereotipo que nos han venido enseñando siempre. O sea, desde ahí empezamos a romper. Desde, por ejemplo, empezar a involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades, pues, del hogar. O sea,
¿Qué pasa que a Si un papá niño le guste cocina, cocinar? Mira, yo les pregunto a la comunidad con las que trabajamos, por ejemplo, ¿quiénes son los mejores cocineros del mundo? Pues Los reconocidos hombres. mundial. Los hombres, los chefs más importantes del mundo son hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño quiera cocinar, no tiene ningún problema. Por ejemplo, si la niña, lo que les decía ahora, quiere ponerse ropa de color azul, quiere jugar con carritos, o sea, dejemos que nuestros niños vivan su creatividad y sean ellos, y empezamos a ver cómo en su comportamiento ellos empiezan, digamos, a trabajar más como desde la convivencia, que como nosotros pensamos desde el prejuicio. O sea, a ellos no les importan los colores, no les importa, no sé, a la niña ponerse pantalón, o sea, cosas como esas son cosas que tenemos que empezar a romper, que están creadas desde la cultura de nosotros. Y definitivamente, si nosotros pensamos en el tema de equidad, para entenderlo como adultos que somos, como papás, la equidad de género no tiene que ver con irse a ningún lado opuesto. O sea, la equidad de género somos hombres y mujeres que estamos en la capacidad de expresar nuestras emociones de la misma forma, de asumir los oficios de la misma forma, de tener los puestos de trabajo de la misma forma. Entonces, porque yo sea mujer o sea hombre, ¿puedo ser jefe de una empresa o puedo ser el operario de una máquina retroexcavadora? Sí. O sea, tenemos la misma capacidad, eso es equidad de género. No es como lo estaba ahorita explicando Andrés, a veces las mujeres creemos que buscar equidad de género es volvernos súper feministas y entonces decir Antihombres. que no Antihombres, necesitamos claro. los hombres, que los hombres no sirven para nada, que todos los hombres son iguales. Eso no es equidad de género, eso Además, es qué feminismo, que también es algo que está mal. Y es replicar la misma dinámica de destrucción de Para la el que otro te lado. estás para el otro lado, o sea, estás devolviendo la pelota, que es uno de los problemas de la crianza de los niños, porque cuando los criamos así, ellos aprenden así. Exacto, entonces para mí el resumen de lo que es equidad de género es cuando encontramos hombres y mujeres que yo llamo evolucionados, es decir, que hemos sido capaces de romper con esos estereotipos y estamos en un punto en el que cualquiera de los dos podemos hacer pues lo que Cualquier queramos actividad. hacer, ¿cierto? Y que definitivamente un hombre y una mujer, cuando pensamos en un tema, por ejemplo, de familia, de familia pues digamos convencional, pues de familia heterosexual, un hombre y una mujer son indispensables para que Para la se unan y crianza. conformen una familia y participen los dos en los temas de crianza, en las cosas del hogar, en cómo nosotros queremos empezar a criar a nuestros hijos. O sea, así como otras cosas se aprenden, ¿cierto? Como el tema de la autoestima, como el tema del maltrato, como temas de intento de suicidio, en fin, como muchas cosas se aprenden, el tema de equidad de género también se aprende. Entonces nosotras como mamás, como papás, sí estamos en la capacidad de enseñar otro tipo de situaciones diferentes y permitir a los niños ser niños, sin ponerles tanto prejuicio y tanta cosa, porque ahí es donde empezamos a meterles el chip que en realidad lo que quisiéramos es que cambiara definitivamente. Claro, estamos en un constante evolucionario y yo creo que esta generación es una generación que está transformando el mundo. Entonces, bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos hablando más de todo este tema de género, que es un tema un poquito complicado, que cabe en muchos aspectos y que muy pocas personas entendemos. Ya regresamos. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. A dormir, a dormir, a dormir y mi bebito. Familias, regresamos de nuestro corte a comerciales hablando de este tema de género. Bueno, hablando de todo este tema de género, yo creo que es un tema muy complicado, muy complejo de entender para muchas y muchos. Y es hablar, porque estamos hablando de género, por eso estamos hablando de equidad de género. ¿Hay una diferencia entre equidad e igualdad en este tema?
Bueno, yo creería que para centrarnos en el concepto y ampliarlo un poco, sí, ¿cierto? Hombres y mujeres no creo que seamos iguales, creo que somos diferentes. Sí, desde lo físico ya, desde la anatomía ya nos estamos planteando una diferencia. Hay un libro de Ana María Fernández argentina que se llama Amor y Política, las lógicas sexuales. Ella nos habla ahí de cómo, por ejemplo, dentro de esos seres, de estos estares masculinos y femeninos, nosotros comprendemos al otro, como tú lo decías ahorita, como un contrario, pero yo creo que en el tema de cuando hablamos de equidad, hablamos de la bella diferencia. Cuando hablamos de igualdad, lo hablamos desde una perspectiva de derecho, desde el derecho, desde la norma, desde lo administrativo, desde cómo son las leyes, hombres y mujeres son iguales. Pero cuando hablamos desde el paradigma psicosocial, hay una equidad de género. Usted no puede meterlo a todos en el mismo costal porque son iguales, ¿cierto? Como personas sí tenemos derechos, pero hay unas Como seres humanos tenemos las mismas, pues ahí estamos hablando de equidad, como seres humanos. Exacto. Pero como Hay de hombre y igualdad. mujer, De sí. igualdad. Hay de igualdad. Sí. Fíjate, es como si, digamos, si lo pensamos de pronto para entenderlo más, no sé, como gráficamente, es como si nos metiéramos en un conjunto grande que estamos hablando de igualdad, es que todos somos seres humanos, ¿cierto? Como personas, ahí estamos metidos todos, somos iguales. Cuando hablamos de equidad nos referimos a otro tipo de cosas, a lo que hacemos, a nuestros oficios, a las posiciones políticas que pudiéramos tener, a los comportamientos que ejercemos en los patrones de crianza, a ese tipo de cosas. O sea, digamos que la equidad se refiere más a esa distinción que se ha hecho desde mucho tiempo atrás en cuanto a que las mujeres deben asumir una cosa diferente a la de los hombres, entonces las mujeres están en un tema de inferioridad y los hombres de superioridad. Entonces, cuando se pensó en el tema de equidad es cómo logramos que equiparar esas dos cosas. Que estén en una balanza. Pero cuando hablamos de igualdad es que todos somos seres humanos, pues en ese sentido sí somos iguales. Fisiológicamente hablando tenemos muchas diferencias, entonces dentro de la igualdad tenemos cosas que nos diferencian Cada vez hay diferencia. fisiológicamente, nuestra capacidad física. Bueno, ya Andrés pues va a hablar más un poco de... Sí. A ver, hay una cosa muy difícil, lo hemos hablado desde la cultura y de todo esto porque siempre traemos la cultura a colación. Y es, se aprende la A, ya se sabe la A, ¿cierto? Aprendió cuando era niña, ahora desapréndala. Esa es la dificultad, desaprender es muy difícil. Yo creo que hay muchos retos para aprender, todo esto que estamos hablando, que es como, bueno, aprendamos esto, pero que tenemos que desaprender, ¿cierto? Entonces yo ahí quiero tocar algunas cuestiones que creo hay que desaprender dentro de estos roles de género. Pero antes de desaprender, yo creo que hay que aprender una cosa. Listo. Tenemos un problema con los hombres. Yo lo reconozco desde el género, desde todo esto que he notado, desde lo que hemos hablado, y tiene que ver con muchos hombres, no con todos, con muchos hombres. Y tiene que ver con la percepción que se tiene desde el género. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas masculinidades que nosotros vamos a propiciar? Esas nuevas masculinidades, me parece, hay que alimentarlas del femenino. Si las nuevas masculinidades no se alimentan del femenino, pues se convertirán esas nuevas masculinidades en otro machismo. ¿Qué pasa en este momento históricamente? Estamos hablando de esto porque se puede hablar de esto. Hace 30 años era imposible hablar de esto, además que no lo teníamos... Como tú estás haciendo ahorita, ¿qué vamos a ilustrar? No, yo creo que nosotros también estamos en esa búsqueda. No lo sabemos, estamos buscando cómo le empezamos a trabajar a este tema. ¿Listo? Entonces, uno, aprender nuevas masculinidades. Y tiene que ver con equidad, con ese tema de que no somos contrarios, de que adentro hay una mujer, etc. ¿Y qué es aprender? Entonces, aquí en el qué es aprender, voy a tocar dos temas muy puntuales sobre cada uno de los géneros, pero a manera de ejemplo. Por ejemplo, desaprender que los niños no pueden llorar. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero todavía a los niños no se les permite llorar. Cuando está en la edad adulta, el niño que no pudo llorar en toda la infancia porque se lo prohibieron, ¿cierto? ¿A dónde llega todo ese llanto? Se convierte en rabia. Cuando se convierte en rabia, va al mundo de manera agresiva. Ah, es que él es muy agresivo. Sí, pudo fluir en sus sentimientos de tristeza, por ejemplo, cuando estaba niño. Listo. Voy a la niña, ¿cierto? Por ejemplo, sí, las niñas son lloronas. Y ese es el estigma, le ponen una etiqueta. El niño no llora, la niña es llorona. ¿Qué hay que desaprender de ahí?
Por ejemplo, con el tema de la sexualidad. El niño se expande en su sexualidad, la niña se recoge, tiene que pensar, a ver, y si hacemos una apuesta por una sexualidad sana, responsable y saludable desde perspectiva de derechos, que es donde está la igualdad, ¿cierto? Entonces, sí, igualdad, perspectiva de derechos y que las mujeres puedan tener también ese acceso al conocimiento, pero también a la práctica de tantas cosas. Por ejemplo, que el niño va a llorar, que llore. Déjalo que llore. Sí, otro tema, digamos, relacionado con equidad de género, Kate, que también es bien importante, es todo lo que tiene que ver con comunidad LGBTI. Entonces, de pronto ahora, antes del comercial hablaba yo de, pues, digamos, de una familia tradicional, que pues son como el mayor número de familias que encontramos en Guarne, ¿cierto? Sin embargo, con todo este tema de equidad de género también surgen muchas otras cosas. Tipos de familias diferentes. Diferentes tipos de familias, exactamente. Y pues que eso hace parte del libre albedrío y de el libre desarrollo de la personalidad y de la emocionalidad pues, de todos los seres humanos. Entonces, como por ejemplo también en ese tema de equidad de género, digamos que para hablar de equidad nos estamos refiriendo a personas evolucionadas, somos las personas que tenemos la capacidad, como él decía ahora hace un ratico, de ejercer diferentes tipos de roles, de compartir los temas de patrones de crianza, de aportar, digamos, de la misma manera dentro de un grupo familiar. En ese tema de equidad de género también, por ejemplo, que puede pasar con alguno de nuestros hijos, ya que estamos hablando principalmente hacia las mamás de Guarne, pueden ser personas que están haciendo parte de la comunidad LGBTI o que están, digamos, en ese proceso de descubrir su sexualidad y pueden estar pasando, por ejemplo, por temas de maltrato, digamos, en los colegios. Eso es algo también que se ve muchísimo ahora y nosotros como mamás y como papás debemos también procurar, digamos, aprender un poquito más sobre ese tema, ¿cierto? Tener una mente un poco más abierta, porque definitivamente las personas de comunidad LGBTI sufren muchísimos temas de maltrato desde su núcleo familiar, desde su colegio, desde pronto la falta de conocimiento de algunos docentes, de las instituciones educativas en general. Entonces, es algo que también es bien importante, o sea, y que tiene que ver con todo, pues, con la equidad de género, con el tema de la autoestima, como nosotros como sociedad y como comunidad, pues somos capaces de aceptar esas nuevas masculinidades, esas nuevas feminidades que pueden surgir y que pueden hacer parte de nuestra familia sin ningún problema. O sea, estamos en un mundo totalmente diferente al que se vivió hace 30 o 50 años atrás, entonces debemos abrirnos a ese nuevo mundo y aprender. Y enseñarle a nuestros hijos desde esa crianza que lo bonito del mundo está en esa diferencia del ser. Y también es educar a las familias, a los papás y a las mamás para lo que hablaba Felipe ahora, que o sea, muchos niños están buscando o se sienten más identificados con ciertos comportamientos que son naturales de un niño o son naturales de una niña, y que si nuestra niña es de sexo femenino pero si tiene esos comportamientos masculinos, pues hombre, déjala, pues por eso no le va a pasar nada, déjala que sigue siendo un ser humano como vos y como yo. También es como ir rompiendo con esos estigmas de crianza, o sea, es que él es un niño y vamos a crearlo como un niño y la niña vamos a crearla como una niña, cuando están mostrando comportamientos que a gritos te dicen, no, es que yo soy una niña pero quiero ser un niño, déjame ser un niño, listo, déjala ser un niño. Yo creo que eso es lo que decía ahora Diana, seres evolucionados, o sea, esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres que permiten esa individualidad del ser con esa libertad. O sea, si mi niño se está descubriendo como una niña, pues Dios mío, listo, muy duro, de pronto no lo entiendo, no lo comprendo, pero vamos a estudiar el tema, vamos a educarnos en por qué le sucede esto, qué pasa, cómo lo debo abordar, qué hacer en ese momento, o qué le aconsejan ustedes a esas familias que quizás están en esa situación, que sus niños son muy pequeños, que están mostrando esos comportamientos y que de pronto no saben cómo abordar ese tema. Mira que me hiciste recordar, hay una fundación en Medellín que trabaja justamente ese tema. Es una fundación que trabaja para familias de padres heterosexuales que tienen hijos homosexuales. Y mira que ha sido un tema, digamos, tan fuerte de manejar que ya fue necesario, digamos, crear una fundación exclusivamente para eso. En uno de los grupos de apoyo que participé, digamos, ahí nos dimos cuenta cómo normalmente los niños, digamos que aproximadamente según pues lo que nos contaban allí,
digamos que después como de los 10 años más o menos, que se empezaban a notar un poco más como los comportamientos de masculinidades diferentes, feminidades diferentes. Estos niños normalmente la persona que buscan o como pues su primer aliado dentro de la familia, en su gran mayoría es su hermano o su hermana. Y los papás son prácticamente las últimas personas que se enteran formalmente pues de la decisión que haya tomado ese niño, ¿cierto? Entonces, es algo que a mí me llamaba mucho la atención y creo que para quienes nos están viendo en el programa es importante conocer eso, porque si nosotros somos papás y mamás que en realidad queremos trabajar porque nuestros hijos aprendan a ser personas más felices, porque ese debería ser el objetivo final de todo esto, es cómo abrirnos a esas posibilidades. O sea, si nosotros tenemos dudas del tema, busquemos información, ¿cierto? Tenemos psicoorientadores en las instituciones educativas, tenemos una psicóloga en la Secretaría de Salud, tenemos mucha información por En internet. se encuentra de todo. De ahí todo, puedes exactamente. encontrar mucha Entonces, información. es darnos cuenta que cualquier persona que esté dentro de nuestra familia, esté viviendo la situación que esté viviendo, hace parte de nuestra familia. Y todo lo que pase con un miembro de la familia afecta a todo el resto del núcleo familiar. Entonces, siempre hay otra opción, o sea, siempre hay cómo buscar otra manera de ver las cosas, de asumirlas, de entenderlas. Entonces, bueno, es muy importante que esos papás que se sientan así preocupados, sobre todo lo que muchas veces preocupa a los papás es el estigma del resto de la sociedad. Y de la familia Pues principalmente. porque el amor real es el amor incondicional, o sea, que más que el amor que le tenemos a nuestros hijos, que les profesamos desde el momento que los tenemos, o sea, incondicionalidad es eso, sin ponerles condiciones, sin que tú tengas que ser como yo quiero que seas, ¿cierto? Entonces a veces nos preocupa un poco más de pronto lo que pueda decir el resto de la sociedad, pero independientemente de lo que diga el resto de la sociedad, lo que debe ser importante para nosotros es ese hijo que estamos creando y cómo nosotros sí podemos aportar en esa crianza, apoyarlo en el proceso que esté viviendo, porque hay bastantes casos que están sucediendo y muchos de los niños que pertenecen a comunidad LGBTI, que no han sido capaces de conversarlo abiertamente con sus papás, llegan a tomar otro tipo de decisiones que ya también lo hemos hablado Muy en otros fatales. programas, fatales, exactamente. Entonces, sí podemos prevenir ese tipo de cosas. Claro pues, que sí. Y también otro abriéndonos. planteamiento que les hago a ustedes como psicólogos es qué pasa también con ese niño que se comporta como un niño dentro de la anatomía así, y se identifica como un hombre, pero es un hombre que le gustan los hombres. ¿Y qué pasa también con esa niña que actúa como una niña, que de su esencia es ser mujer, pero que le gustan las mujeres? O sea, que no necesariamente tienen esos comportamientos que piden a gritos, quiero ser lo que no soy, pero que se sienten bien con el género que tienen, pero que se sienten atraídas por ese otro género, o sea, que no sienten la necesidad de comportarse como el género contrario para expresar que les gusta su mismo género. ¿Qué hacer también en ese tema? ¿Cómo abordar a esos niños en ese momento de la crianza, que yo creo que es el momento más fundamental en la vida de cualquier ser humano? Bueno, yo quiero hacer una autorreferencia. Entonces, si nosotros miramos el programa anterior, estamos hablando de la autoestima, ¿cierto? Para que lo busquen en internet. Tema de la autoestima, hablábamos que cuando la persona logra descubrirse a sí misma, puede en el mundo tener un lugar. Cuando usted maltrata física o psicológicamente, le vienen Consecuencias. enfermedades, consecuencias, desajustes, ansiedad, depresiones, ¿cierto? Que nunca pudiste hacer lo que quisiste. Imagínese usted no poder realmente explorar su sexualidad como la quiere explorar porque está reprimido por el medio. Eso debe ser muy difícil para una Muy persona. fuerte. Mira, por ejemplo, Kate, en este tema de la homosexualidad como tal, existe un manual que es el DSM, que es, digamos, en donde están como todos los criterios de todo lo que son las enfermedades mentales, y es un tema mundial, ¿cierto? Imagínate que hace mucho tiempo atrás, en ese libro aparecía el tema de la homosexualidad como un trastorno de personalidad. Enfermedad. Súper fuerte. Como una enfermedad. Y desde ahí fue tratado durante mucho tiempo, ¿cierto? No recuerdo exactamente el año, pero como en 1970 salió pues el tema de la homosexualidad del libro del DSM, entonces ya dejó de tratarse como una enfermedad. Entonces, qué bueno que los papás sepamos eso, pues. Claro, súper. Eso Perdón. no es una enfermedad mental, eso no es que mi hijo se va a curar, entonces le voy a dar ese medicamento para que se cure. No es una enfermedad, o sea,
es un tema de decisión, de sentimientos, de emoción, de orientación. Sí, Entonces de nosotros como orientación, papás, no ¿qué nos solamente hace de ese falta? niño, sino de toda la familia en general. Exactamente. Entonces, como decía Andrés ahora, los papás también tenemos que desaprender esos conceptos porque estamos en un mundo diferente ahora. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Y a ustedes, familia, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, por siempre preferirnos. Recuerden que todos los programas que se han perdido o que no han tenido la oportunidad de ver, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. En YouTube nos buscan como Cable Plus. Ahí encuentran todos los programas de Ser Mamás, o en redes sociales en Facebook Ser Mamás. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.